Rodríguez. Bienvenido a RPP. Doctor Rivera, buenas noches. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Doctor Rodríguez, buenas noches, Jorge, un placer estar acá. Muy bien. La pregunta del millón y de frente. ¿Fue legal o ilegal la intervención de la policía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Desde mi punto de vista, no solamente ilegal, sino arbitraria. Es decir, creo que hay dos hechos que dan cuenta ahora de la posibilidad de hacer esa afirmación. Uno, casi todos están libres. Y los libres, o sea, de los 193 que se reconocen haber sido detenidos, solamente se ha quedado uno, no por un tema de San Marcos, sino por un tema de una requisitoria preexistente. Los otros 192 se han ido a su casa, sin ningún tipo de imputación. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo que originó la supuesta existencia de una suerte de usurpación o delitos contra el patrimonio? En realidad, a mí me parece que ese asunto fue, finalmente, desde mi punto de vista, manipulado por la policía. El otro hecho es lo que tú acabas de comentar, el pronunciamiento de la universidad, ayer por la tarde-noche, que da cuenta de abusos, de maltratos, de daños a la propiedad de la universidad. Es decir, creo que la universidad deja absolutamente sin piso a la policía en cuanto a la forma como se realizó la operación Doctor policial. Rivera, pero en un primer momento la universidad misma pidió la intervención. Sí, sí, y el pronunciamiento del día de ayer dice que pide la intervención para liberar las puertas de ingreso de la universidad. ¿Pero no se está una contradicción por parte de la misma universidad o del rectorado, en todo caso, de la San Marcos? Puede que sí, pero el hecho concreto, más que respecto de lo que dice la universidad, creo que lo que se ha cuestionado y lo que se ha estado denunciando es justamente la forma de la operación policial, es decir, para una supuesta usurpación o para el robo de unos chalecos de seguridad o de unos walkie-talkies, detienes a casi 200 personas. Esa es la forma racional, proporcional de hacer un acto de investigación, además, sin la intervención del Ministerio Público. Ese me parece que es un dato importante. No estamos en las alturas de Chumbivilcas, estamos en el límite del Callao con Lima. ¿Por qué razón la policía toma una decisión tan arbitraria que lleva, cuando llegue el fiscal de prevención del delito, horas después de iniciar la operación, yo escucho al fiscal y es evidente que la fiscalía quiere marcar distancia de la operación policial, ¿no es cierto? Porque no se ha cumplido un elemento de legalidad muy importante, que da cuenta de que la policía de motu propio decide ingresar, creo yo, por razones políticas, más que de investigación policial. Doctor Rodríguez, para usted, ¿fue legal o estuvo fuera de los parámetros legales la intervención de la policía el último sábado en San Marcos? A ver, Jorge, hay que saber diferenciar varios conceptos trascendentales. Lo primero es que la violencia ilegítima, provenga de donde provenga, es delito. Ahí no hay que hacer ningún tipo de miramiento. Pero la intervención de la policía se hace dentro de una circunstancia específica, que es estado de emergencia. En estado de emergencia, además en el promulgado en esta situación, se han restringido varios derechos, entre ellos el derecho constitucional reconocido a la inviolabilidad del domicilio. Desde esta perspectiva, la universidad, más allá de las residencias, que obviamente son domicilio para las personas que las ocupan, la universidad como tal, de acuerdo a los estándares definidos en nuestras cortes, domicilio no solo es donde alguien habita, sino donde alguien frecuenta. Domicilio puede ser este local de RPP, domicilio puede ser una tienda comercial. Está definido absolutamente, no hay discusión. Entonces la universidad es un domicilio y por lo tanto esa inviolabilidad está restringida por el estado de emergencia. Por lo tanto partimos de que el ingreso como tal solamente podría ser un acto arbitrario si es un acto ilegal. No lo es porque está amparado dentro de una estructura prevista dentro de los estándares constitucionales que nuestro país reconoce. Segundo punto que es importantísimo. La policía puede actuar siendo estado de emergencia o no siéndolo, de acuerdo a lo que dice el Código Procesal Penal, sin intervención de la Fiscalía en flagrancia delictiva. No requiere fiscal. Solo requiere fiscal en una intervención que no hay flagrancia delictiva. ¿Qué es lo que ha argumentado la policía? Que en esos precisos momentos estaban realizando actos de usurpación. Pero no solo de usurpación, sino que habían probablemente, de acuerdo a los comunicados que habrían recibido de inteligencia, otro tipo de delitos que se estaban gestando al interior. Pero, doctor Rodríguez, el hecho de que 192 de los 193 hayan sido liberados, claro, ¿no nos indica que por lo menos no se encontró algo específico? No tenés por qué tenerlos presos. La investigación... La investigación continúa. Así es, tiene que realizarse en libertad. O sea, también hay que desmitificar. No toda investigación tiene que generar inmediatamente o una detención preliminar o una prisión preventiva. La regla de cualquier procedimiento de investigación es en libertad.
La excepción a la regla es restricción a la persona, comparecencia restringida. Y la excepción de la excepción es privarlo de su libertad. Entonces, que haya estado libre eso es lo que corresponde. O sea, eso, de ahí no me queda duda. Y, ojo, el acto aislado de tener una persona allí que tiene una requisitoria, pues evidentemente ha generado que esa persona no salga. Claro. Pero lo otro es, los actos desproporcionados sobre la base del uso ilegítimo de la facultad coercitiva que establece la Constitución para la policía, porque la policía puede utilizar violencia que está legitimada en la Constitución. Ellos sí pueden enmarrocar a alguien, ellos sí pueden arrojar al suelo y enmarrocar a alguien. ¿Es violento? Sí, sí lo es. Pero está previsto en la Constitución y ellos son los que tienen el monopolio. Solo constituye un acto desproporcionado cuando el uso de la fuerza legítima genera un resultado lesivo innecesario. Yo he escuchado al ministro del Interior, no he escuchado a nadie más y no he visto documento alguno que lo acredite, que esto haya generado lesiones, que esto haya generado algún tipo de intervención médica por los actos que ha realizado la policía. Claro. Y lo otro, trascendental también saber diferenciarlo. Es un delito de acción pública y por lo tanto la policía puede actuar en flagrancia delictiva. Distinto fuese que sea un delito de acción privada. ¿Qué significa para que alguien lo entienda? Cuando se tiene noticia criminal de un acto en flagrancia, la policía interviene. No requiere que le avise nadie, ni el agraviado, ni el del Ministerio Público. ¿No es necesaria la presencia entonces en estos casos de un representante del Ministerio Público? En flagrancia delictiva no. ¿Usted coincide? Y eso lo dice el Código Procesal Penal. ¿Rivera? En términos generales, sí. Pero había una coordinación con el Ministerio Público. Pero estábamos en estado de emergencia. Sí, pero justamente a eso voy, ¿no? Sobre lo que comenta Julio, ¿no? Efectivamente, estamos en estado de emergencia y hay una suspensión de algunos derechos constitucionales. Pero la Constitución no dice que se eliminen esos derechos, ni que las garantías que protegen esos derechos sean eliminadas. Pero además creo que hemos vivido 2 décadas completas, los 80 y los 90, discutiendo estos elementos de los habeas corpus, ¿no es cierto? Y lo que la jurisprudencia, inclusive la propia Constitución del 93, establece que esa suspensión se hace sobre la base de 2 principios fundamentales, la razonabilidad y la proporcionalidad. Desde nuestro punto de vista, digamos, el hecho que tú mencionas, oye, liberaron a 192 de 193, te das cuenta que fue una medida absolutamente desproporcionada. Pero además, no solamente desproporcionada por el volumen de las personas, por el tamaño de la operación policial, por los procedimientos, rompiendo las puertas de la universidad de la manera más absolutamente innecesaria, sino también por la forma de los vejámenes que se han producido respecto a los detenidos. Yo reconozco con Julio el hecho de que la policía efectivamente puede utilizar la violencia y puede enmarrocarte y puede someterte físicamente. Pero cuando las circunstancias lo ameritan, cuando el detenido o la persona que se intenta detener genera algún tipo de reacción violenta y de oposición. Pero, doctor Rivera, estamos hablando de manifestantes... Pero cuando eso no ocurre, no puedes tratar indignamente a los detenidos. Estamos hablando de manifestantes que en algún momento han utilizado la violencia también, en contra de la misma policía. Lo hemos visto ahora en el Álvaro Grau. Exactamente. Pero eso tendría que determinarlo y probarlo la policía respecto de esos detenidos. El hecho de que la policía, por orden del Ministerio Público, los haya puesto en libertad, eso significa que no se ha levantado ningún tipo de cargo. ¿No es cierto? Ese dato es, para mí, contundente y demoledor. Además, Julio, no hay carpeta. No hay cargos contra los 192 detenidos. Es decir, por eso yo afirmaba, la operación del día sábado fue una operación política, ejecutada por la 7ª Región Policial. Lamentablemente hay que decirlo. Y por eso el ministro trata de sacar cuerpo y dice, yo me enteré por la televisión. Digamos, ya aparece el ministro Pedro Castillo, sinceramente, el señor Romero. Los derechos de las personas tienen que ser protegidos, inclusive en estados de emergencia. Y la policía es una de las instituciones más importantes y más fundamentales en la protección de esos derechos. Cuando se pierde esa garantía de un Estado democrático, en realidad las cosas comienzan a complicarse. Y por eso creo que la crítica sobre lo realizado por la policía en San Marcos me parece que ha sido una crítica sostenida y justificada. Y el resultado es que todos están libres. La respuesta del ministro del Interior con relación a este operativo y a los cuestionamientos. Él ha dicho que se actuó porque, usted lo ha mencionado hace unos instantes, algunos de los detenidos estaban en una situación de es una presunción, obviamente, de delito en flagrancia. Y que también estábamos en estado de emergencia. ¿Coincide usted con el ministro del Interior? ¿Fue un operativo bien realizado? A ver, más allá ¿O tiene tinte político, como dice el doctor Rivera? Justo por ahí quería comenzar.
el general director de la policía, Raúl Alfaro, es un hombre de derecho. Es un hombre formado en derecho, es abogado además, y es un abogado que durante su carrera como miembro de la policía se ha caracterizado por ser absolutamente respetuoso de los derechos fundamentales. Razón por la cual ha sido uno de los generales más jóvenes en alcanzar el cargo. Entonces yo no tengo ninguna duda que el general Alfaro haya tratado de pasar la línea de sus competencias funcionales y pisar el terreno pantanoso del ámbito político que no son sus competencias. Yo no tengo ningún elemento objetivo para señalar eso. Raúl Alfaro, como director general de la policía, desde el momento en que ha asumido el cargo, ha tenido claramente una actuación estrictamente apegada a reglamento. Yo no puedo calificar la intervención de la policía, por lo tanto, como política. Es más, la policía ni las Fuerzas Armadas pueden hacer política. Eso hay que decirlo así de claro. Cumplen un rol funcional en el Estado. En segundo lugar, a ver, lo que tú mencionas, Jorge, es muy importante. Porque no solo se trata de los actos terroristas que hemos visto que se han evidenciado en el centro de Lima, ¿no? Sino que hay que agregarle un componente adicional. La propia prensa lo ha documentado. Agresiones que ha sufrido la prensa desde el interior de la Universidad San Marcos por parte de estas huestes violentas. O sea, no solo es un hecho de presunción de la policía de que han realizado actos violentos y atentado contra la prensa y atentado contra la propiedad privada y pública. Sino que tienen un dato objetivo. Esto sucedió, hay filmaciones y todo lo demás. Ahora, nosotros no tenemos a la mano las notas de inteligencia. No son públicas. Pero ese operativo de ninguna manera puede haberse realizado sin notas de inteligencia que hayan establecido por qué se intervenía y ahí se intervenía. Una vez que se haga el cuestionamiento político en el Congreso de la República, pues tendrán que exhibir la documentación para ver si es que esta fue una decisión política o contaba con las notas de inteligencia que la sustenten. De hecho, ya se está planteando una invitación al claro, ministro Vicente Romero, ¿no? A ver, claro. Pedir transparencia no es algo que tampoco puede negarse en el Estado de Derecho. Por supuesto. Pero calificar las circunstancias, si es que no se tiene la información en detalle, y pasar la línea de establecer claramente que la policía ha tenido durante estos actos violentos, y como yo los he calificado, y puntualmente, tampoco se puede generalizar, pero puntualmente, la quema de esta casa histórica en el centro de Lima, las agresiones a policías, eso no es protesta, eso es terrorismo. Hay que ser así de claro, no hay que tener miedo de decirlo. Y está previsto en el Código Penal, que la gente tenga una legítima posibilidad de protestar, es algo que no se puede desconocer porque lo garantiza la Constitución. Pero lo que no podemos olvidar jamás, y eso es lo que se olvidan permanentemente muchos, sobre todo los políticos que tienen un sesgo ideológico en la cabeza y no son capaces de ni siquiera leer la Constitución completa, es decir algo que es elemental. Mi derecho a la protesta acaba en el preciso momento que comienzan tus derechos fundamentales. ¿Y cuáles son tus derechos fundamentales? A deambular libremente por una carretera, a tener la posibilidad de que una ambulancia que te está llevando a ti o a un ser querido pueda llegar a un hospital. Ahí acabaron tus derechos a la protesta. Y acá eso no se dice claramente, porque se quiere hablar pues en voz bajita. No, las cosas se dicen como son. Doctor Rivera, considerando lo que dice el doctor Rodríguez, ¿estamos ya asistiendo a actos violentos por parte de algunos manifestantes? Se han quemado 7 comisarías, se han atentado contra 21 locales del Poder Judicial. Se sigue bloqueando carreteras, doctor Rivera. Es un delito, entonces. Sin duda. ¿Cómo calificamos estos actos? Bueno, la ley penal en realidad es amplia en el Perú para calificar estos hechos delictivos, ¿no? Y me parece que no solamente hay que repudiarlos, sino sobre todo hay que investigarlos y sancionarlos. Hay un dato que no podemos perder de vista. Estamos en la 7ª semana de las manifestaciones. Y no podemos seguir diciendo si hay asusadores, las economías ilegales, el narcotráfico, el terrorismo, y nadie presenta ningún detenido. ¿No es cierto? O sea, las manifestaciones no han comenzado ayer. Han comenzado el 7 de diciembre. Bueno, hay 8 detenidos en Ayacucho. Rocío Leandro, la camarada Cusi, junto a otros 7 personajes, al parecer pero ligados no podrían al ser esas senderismo. personas las que han movilizado a todo el Perú que se está movilizando, ¿no? O sea, creo que allá hay un elemento que para mí genera una ligera sospecha. Es decir, se está utilizando eso como un argumento político para perseguir la protesta, porque en realidad o tenemos el sistema o los aparatos de inteligencia más ineficaces del mundo, que después de 7 semanas no logra identificar a nadie, salvo los investigados de Ayacucho, o algo se está manejando desde la política. Y ahí sí yo discrepo con Julio,
No conozco al señor Alfaro, pero hasta donde recuerdo, en diciembre la policía convocó una marcha.